consciente de... ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues ya estamos aquí de nuevo en su programa Prevención en Voz Alta. ¿Cómo estás, José? Hola, buenas noches, bienvenidos a Prevención en Voz Alta. Mi nombre es José Pedrosa Barón y pues obviamente con el gusto de platicar y seguir ampliando sus conocimientos, bueno, el de todos, sobre el tema de las adicciones, que fíjate Miguel, hacía un recorrido de todas las sesiones, hemos platicado de muchos temas alrededor de... Pero aquí lo interesante es que llegamos a este tema que es centros de tratamiento y grupos de autoayuda. Entonces, es un tema central para que todos entendamos qué son, a qué se dedican, etcétera. Entonces, la primera pregunta, ¿cuándo son necesarios? Uy, bueno, pues cuando lo que dijimos en un principio, la primera sesión que hicimos, hablábamos de qué es la adicción y decíamos que es la pérdida del control sobre el consumo que se tiene, cualquiera que sea la adicción. Puede ser una sustancia o sin sustancia. Cuando ya no se puede controlar aquella acción, sea de empinarse el vaso o de videojuegos o de redes sociales o la que sea, cuando ya se salió de control, ahí es cuando es necesario. Puede ser un centro de tratamiento, puede ser un grupo de autoayuda, puede ser ambulatorio o puede ser residencial. Hay alguna diferencia, pero de eso se trata. Yo pensaba, esto de centros de tratamiento y los grupos de autoayuda es para que la población en general sepa cómo elegir un tratamiento. La mayoría de las veces el tratamiento se elige así como por una recomendación de lo tratan bien, no lo maltratan, le dan agua caliente y le dan de comer 3 veces al día. Y por Ujú. ese lado parece que es buena la institución. Ya cuando no lo maltraten, pues ya está bien. ¿Cuánto va a estar? Pues a veces 6 meses, a veces un año, en el menor de los casos, 3 meses. Pero ¿y por qué 3, 6 o un año Es o lo tal que te vez iba a más? preguntar. Ujú, Las personas, bueno, los centros de tratamiento proponen 3 meses y tienen un argumento. Hay diferentes, pero uno de los más fuertes es que la sustancia tarda 3 meses en salir del organismo, 90 días, y que por eso el tratamiento es de 90 días. Y bueno, al parecer ahí está. En otras veces el argumento es que tiene que trabajar mucho con su enfermedad para que pueda salir. Y aunque en el discurso es cierto, parece ser que la enfermedad son sus emociones, no la ujú, pérdida de control. Y ahí ya va cambiando la cosa, pero es preciso para que la gente sepa qué le están ofreciendo, cómo le están tratando a su enfermo, digamos, o cómo están ayudándole al interno a salir, ojo, a salir de una adicción, a mantenerse en abstinencia o a qué se le está ayudando. Esta es de las primeras preguntas que yo creo que se deben hacer cuando se empieza a buscar tratamiento. ¿Qué es lo que se pretende? ¿Dejar el consumo o qué será lo que se pretende? ¿Tú cómo has visto esto, José? pues me pongo en los zapatos de una persona que tiene un familiar. Yo tengo una bronca con mi familiar que está en adicciones. ¿Qué es lo que busca? Lo que busco es que me quites esa bronca. Cúramelo, por así decirlo, cúramelo. Oye, te lo traigo aquí, trae este vicio, o como le quieras llamar. Oye, yo lo traigo aquí para que me lo pongan como nuevo. Yo así lo veo en una visión muy simplista, obviamente de una persona que no entiende de lo complejo que es tener adicciones. Sí, claro, a eso muchos familiares pueden ser los papás. En este caso de que ahí te lo dejo y me lo compones, muchos son los papás, ya sabemos, más la mamá. Los esposos o las esposas que llevan a su cónyuge a tratamiento,
No es como, como para que me lo componga, sino como para que ya se porte bien conmigo, ¿no? Como algo así. Pero me gustaría hacer un poquito de recuento de cómo viene la historia para que podamos entendernos un poco más. Hablamos Ujú, la sesión pasada de los grupos de autoayuda, cómo nacen en el programa de 12 pasos, nacen los grupos, por ahí del 35, en el 39 ya están bien consolidados, eran reuniones semanales. Una vez a la semana se reunía el grupo, aportaba sus contribuciones de cómo iban recuperándose y fíjense bien, esta es de las premisas que debieran tener los tratamientos, pero que casi no tienen. La idea es, vamos a ver cómo éramos, cómo somos ahora, pero ¿por qué somos como somos? Ahí va. Ese es el punto central. Antes éramos personas que no controlábamos nuestra ingesta. ujú. Sucedió, reconocimos por qué la falta de control, un organismo distinto. Y ahora no nos acercamos a la sustancia. Esta es de las premisas importantes que tendrían que tener los centros de tratamiento. No la hay, pero eso se trabajaba en aquellos entonces en los grupos de autoayuda. No nos podíamos controlar, reconocimos el organismo y la mente y entonces ahora no nos acercamos a la sustancia. Falta todavía un camino largo. Esto es apenas el principio, pero así empiezan hablando de estas cosas en grupos de autoayuda cada 8 días. Pero resulta que había personas que no alcanzaban a entender esto y no podían durar 8 días sin consumo. Lo iban haciendo con más frecuencia. Las juntas se empiezan a ser más cercanas y empieza a ver todos los días. Pero aún habiendo juntas todos los días, había quien no podía aguantarse ni 12 horas y tenía este problema de consumo. Lo invitan a que esté en el grupo, a que pase más tiempo en el grupo y alguien se va quedando con ellos. El grupo eran las casas de los mismos miembros. Lo invitan a Ujú. que participe en la casa, o sea, como que lo empiezan a cobijar para que esté mucho tiempo y ahí es donde nace la idea de las casas de recuperación, de las fincas de recuperación, donde Ah, ok. tienen que estar todo el tiempo. Se le llama anexo porque era un grupo de 12 pasos que tenía un anexo de acompañamiento. Hasta ahí podía ir muy bien porque dice, vamos a evitar que consuma, pero se dan cuenta que llegan 2, 3, 5, 20 y ya no es fácil mantener a 20 personas. Entonces ahora hay que ver la forma de que puedan seguir, que estén en el grupo y que además haya pues la alimentación y lo indispensable, los servicios. Empieza a haber como una despensa que se empieza a dar, se empieza a trabajar en ese sentido y entonces el anexo ya tiene más gente. Después, con el tiempo, se dan cuenta que no solamente estar ahí y en el grupo va necesitando o va siendo la fuerza de la persona para que se mantenga sin consumo. Hay un boom en Minnesota en donde algunas en clínicas empiezan a utilizar voluntarios. Era el servicio médico específico para algunas enfermedades y además los voluntarios lo adoptan los grupos de autoayuda, empiezan a tener profesionales y el autoayuda. Ese modelo Minnesota parece que está funcionando muy bien. Empieza como los tratamientos, digamos que formales, porque ya hay profesionales, están los que están ayudando, pero no hay la recuperación completa. Van dejando de lado los 12 pasos y van metiendo las cuestiones terapéuticas. Hay que hacer terapia de regresión, hay que ver dónde es el trauma, estas diferentes teorías de por qué son las adicciones, las emociones, los maltratos. Hay una teoría como la teoría del trauma, que es con emociones, y empieza la de diversificación, pero ya es a nivel profesional. ¿Esto qué sucede? Que ya dejan de lado la parte orgánica. Aunque la misma ciencia lo comprueba, dejan de lado la parte orgánica, empiezan a trabajar en otros sentidos. Los grupos de autoayuda que tenían estos anexos empiezan a ser muy rudos porque había unos que no podían y los empiezan a golpear como para que a ver si así aprenden y de repente hay mucho abuso, llega a haber hasta muertes en estos tipos de grupo, entra salubridad a tratar de organizarlos, ya dejan de ser anexos
y ahora dice que el grupo de autoayuda no tiene que dar malos tratos. Hay una norma que se establece, la 028, en donde dice los grupos de autoayuda no deben maltratar, los grupos mixtos, o sea, los que llevan el modelo Minnesota profesionales y autoayuda, tienen que garantizar que los profesionales sepan y está el modelo totalmente terapéutico donde solamente hay profesionales. Ahí va la diversificación. De ahí empiezan a trabajar con diferentes traumas psicológicos, con diferentes tipos de emociones y toda la diversidad. Va desde lo más caro por ahí de 350 hasta lo más barato que es una despensa. El margen es grandísimo, pero de igual manera es el tratamiento. En uno donde hay despensa, pues es netamente autoayuda, que ahora ya también ya no los quieren nada más como autoayuda. Ya tiene que tener ciertos profesionales o siendo modelo profesional. Ya la autoayuda lo está sacando, están eliminando los 12 pasos porque pues no sirven, pero quedan estos grupos que ya no son anexos, pero que son de hora y media o de cuarto y quinto paso. Los de hora y media que van una hora y media a su reunión y los de cuarto y quinto que van a Hacienda a hacer la experiencia. Esta es la diversidad. Empiezan a trabajar sobre emociones, sobre traumas de la infancia y van olvidando la condición orgánica. ¿Cómo te parece este preámbulo, José? Muy interesante, pero a ver, es que es mucha información. Entonces, hay una diferencia entre centros de tratamiento y grupos de autoayuda. Centros de tratamiento, según entiendo, hay profesionales en donde hay un proceso, una metodología, y grupos de autoayuda es estas mesas redondas en donde comparten sus experiencias y se retroalimentan. Ahí va. Ciertamente, en los centros de tratamiento ya están regulados por salubridad y deben de tener profesionales. Los grupos de autoayuda tienen, puede ser mesa redonda o de tribuna, pero tendrían que apegarse a los 12 pasos Ok. hablando de las experiencias de recuperación, no de Y ahí su no hay profesionales. sufrimiento Ujú, como o se ha venido manejando. En algunos puntos, algunas personas piensan que hablar del sufrimiento les va a calmar las ganas de consumir. Y en cierta medida hay razón, pero no se está trabajando con la adicción. Sencillamente, cuando alguien no sufre, como el experimento que hay sobre unas ratas que les pusieron droga y se morían de estar consumiendo droga por una palanquita. Pero cuando les pusieron un parque de diversiones, dejaron la palanquita y se fueron a divertir. Eso lo quieren hacer con los humanos. Hay ujú, mucha diferencia entre las ratas y los humanos, pero parece ser que si su vida está bien, no van a consumir, pero no tienen la conciencia. Imaginemos que a las ratitas estas que les ponen en un parque de diversiones, no les importa si su mamá está copulando con el resto de la manada, pero a un humano en donde le ponen un parque de diversión y le dicen que su mamá está copulando con el resto de los humanos, no le va a ir muy bien, ¿eh? Aunque tenga un parque de diversiones. Y bueno, esta idea es, tiene una conciencia distinta. Por no eso, distinto, tiene conciencia. claro, bueno, tienen una conciencia de sí mismo. Los animales tienen una conciencia reactiva. Pero bueno, en esta idea se trata de manejar un ambiente satisfactorio como para salir de la adicción. Eso solamente elimina el consumo. La adicción es orgánica. Esta adicción de pérdida de control a causa del organismo es lo primero que tiene que hacerse. Esa condición, cuando ya se tiene, es incurable. Únicamente la condición orgánica. Pero tanto los centros de tratamiento como los grupos de autoayuda dicen que es incurable en su totalidad, que siempre se va a estar enfermo, solamente la parte orgánica. Si nos damos cuenta que hay una parte mental en donde tiene una obsesión, es un concepto acerca de la sustancia y aparte trae un vacío existencial, se trabajaría con el reconocimiento del organismo, se abstiene, lo primero que hacemos. Si reconoce su obsesión mental que lo lleva a buscar el control, hay que trabajar muy fuerte con ella y luego la parte existencial sería el parque de diversiones. Veces se han reducido los tratamientos al parque de diversiones
a esta idea de ver cómo resolvemos la parte existencial y hay sinfín de terapias muy buenas, que el niño interior, que las heridas de la infancia y diferentes, muy buenas, pero van recuperando un cierto aspecto existencial y reconciliándose con su historia, pero aquella persona que tiene un organismo que no permite el control y no lo reconoce, se va a volver a acercar a la sustancia, a la actividad o a lo que sea, porque se une con el pensamiento de que en esta ocasión no va a ser mucho y además lo voy a disfrutar. Estos dos aspectos son los que van dejando los tratamientos y los grupos de autoayuda. Habla del sufrimiento, habla de lo que te duele, poco a poco lo vas a ir quitando y vas a aprender a resolver tu vida como si fuera magia el hablar de las tragedias que uno tiene o de los complejos o de las situaciones de trauma que viene arrastrando a través del tiempo y que por el hecho de hablarlos se van a entender. Esto es lo importante. No por hablar de algo se comprende, hay que tener información extra, hay que tener un contexto mayor para saber por qué sucede lo que sucede en el organismo de una persona con adicción, en su mente, para poder contrarrestarlo. Si esto no sucede, el tratamiento, por más terapias psicológicas que tengan, por más terapias emocionales, por más acompañamiento familiar, no va a tener el resultado que se busca. ¿Cuál es el resultado que se busca en un tratamiento de adicciones? ¿Cuál sería, José? ¿Cuál sería el resultado que se busca? Un tratamiento. La que la persona comprenda, uno, que tiene un organismo diferente. Dos, que ya comprendió qué le pasa, porque finalmente ese contexto que decías, que hay que darle información, etcétera, ya realmente comprende el por qué viene arrastrando una serie de dolores, vamos a decir, de sufrimientos, etcétera. Y tres, pues que realmente encuentre un camino de plenitud y que comprenda que sin la sustancia puede vivir perfectamente y puede ser realmente una persona plena, una persona completa que camine por la vida disfrutándola en lugar de sufrirla con una adicción. Ciertamente es parte de lo que hay que comprender, pero vamos un poquito más profundo porque a mí me gustaría ir dejando de lado esta premisa que se tiene donde la enfermedad es incurable, porque además lo dijo la Asociación Mundial de la Salud, es incurable, progresiva y mortal. Bajo esta premisa, ¿cómo vamos a recuperarnos? O sea, psicológicamente en el constructo social dice, no hay manera. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con esto? Tenemos que aprender a vivir con la adicción, tanto el que la tiene como los familiares, como decir, pues poco a poco vamos a ir resultando como si fuera una enfermedad netamente orgánica, como cualquier otra que hay orgánicas, que dice, tiene que aprender porque solamente necesita tener una dieta y unos cuidados, unas cosas que tiene que evitar, y sobre de eso va a vivir siempre con su enfermedad. No es lo mismo acá. Acá se maneja como enfermedad. ¿Y a qué se refiere esa enfermedad? Parece que es una enfermedad mental. Se maneja con el trastorno, con los trastornos por consumo de sustancias. En el manual DSM-5 o en el CIE-10 es un trastorno mental, pero casi todos dejan de lado la parte orgánica. Y esa parte orgánica es el primer paso de los 12 de recuperación que tienen los alcohólicos anónimos. Tengo un organismo distinto, por eso soy impotente para detenerme. Y tengo una mente que niega mi organismo, por eso soy impotente para acercarme a la sustancia. Derivado de estos dos elementos, nuestras vidas se volvieron ingobernables. O sea, se salieron de dirección por no tener control y pensar que lo va a adquirir en un tiempo. Esto debe comprender a profundidad toda persona que vaya a un tratamiento. Si el tratamiento, sí, José, vas a comentar algo, ¿eh? No, bueno, y nada más rápido. Y si a eso le agregas que esa persona ha sufrido mucho, ha tenido un divorcio, sus papás no la querían, etcétera,
pues ahora sí que es la tormenta perfecta para ser un adicto de a de veras. Claro, claro que sí, o sea, pero ahí estamos confundiendo consumo con adicción. Muchas veces se salta de un lado a otro y en ocasiones específicamente parece que el consumo ya es la adicción. Pero esto no queda claro en los centros de tratamiento ni en los grupos de autoayuda, aunque los 12 pasos lo tienen especificado completamente. Y mucha gente habla de que el sufrimiento es lo que te lleva a la adicción. Las emociones negativas te llevan a la adicción, te llevan al consumo. Pero la pérdida de control no tiene que ver con las emociones. Pongo un ejemplo. Estas mismas personas que consumen en exceso y que estuvieron abusadas psicológicamente por su familia y en un entorno difícil, en un ambiente hostil, tienen hermanos y hermanas que no generaron adicción porque tienen un cuerpo distinto, tienen un organismo diferente, pero tuvieron la misma circunstancia de tristeza, angustia, desesperación o los traumas psicológicos, pero no por eso generaron la adicción. Lo que se maneja mucho es que esta historia de sufrimiento genera adicciones y voy a poner el énfasis, genera consumo y muchas veces en exceso. El consumo en exceso en un momento determinado modifica el cuerpo. Esto es lo que hay que aceptar, comprender. Ya no soy como la gente normal, ya no soy como el grueso de la población. Punto interesante que se deja de lado. Incluso muchas corrientes científicas dicen, bajo la condición orgánica que genera la adicción, no hay nada que hacer. Completo error. Hay que reconocerlo de fondo en la persona. Aquel individuo que padece esta adicción, o sea, que tiene esta diferencia orgánica, ahí podemos considerarlo como la enfermedad. Ya el organismo no funciona en el sistema dopaminérgico igual que los demás. Lo tiene que reconocer. Si no lo reconoce en su organismo, siempre va a ser el experimento, porque se va a pensar que es como la demás gente y no lo es. Es uno de los aspectos importantes que Mm. tenemos que comprender y que tenemos que llevar a cabo. Lo decimos aquí, lo dice la ciencia médica y en el discurso, digamos que lingüístico, lo vamos a entender todos, 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 pero que lo acepte aquel que lo está padeciendo cuesta mucho trabajo, porque Claro. en el fondo, se siente igual que los demás, porque se ve muy similar. Ahí viene la parte mental, niega el organismo en su mente, aunque la razón y la explicación le diga que sí, en su mente niega y además dice, yo voy a poder controlarlo. Esa idea lo va a llevar a consumir, no el cuerpo. Fíjense bien, cuando no consume, la mente lo lleva al consumo. Cuando está consumiendo, el organismo lo lleva a deteriorarse totalmente. Son dos aspectos que deberían tener los centros de tratamiento, pero los centros de tratamiento ahora ya no observan estos dos aspectos mentales. Lo que hacen es irse a la historia, a la niñez, a la infancia, a las carencias económicas, un sinfín de carencias, un sinfín de situaciones que son complejas, pero generan consumo. ¿Cómo te parece, José? Ok, muy bien, pero a ver, es muy interesante y esos conceptos, aunque los hemos repetido o los has repetido en diferentes sesiones, creo que es muy valioso porque le estás dando otro matiz para que podamos entender mejor. Pero déjame hacer un símil, a ver si me lo permites y cómo lo ves. Cuando una persona hace conciencia que su organismo es diferente, podría ser un poquito el ejemplo de una persona que adquiere la diabetes tipo 2. Entonces, en ese momento, usted tiene diabetes tipo 2. ¿Qué quiere decir? Que su páncreas no genera la suficiente insulina para contrarrestar la glucosa que usted ingiere. En ese momento me lo dice el doctor, ya me cuido, o si me quiero hacer tonto, pues con la medicina como que ahí le voy campechaneando, porque pues en mi casa todo el mundo toma pan de dulce, porque yo no, si es tan bonito, y aparte mi abuelita me preparó mi chocolatito, etcétera. Pero aquí es algo similar, pero no es tan claro por todo lo que estás diciendo, decir, oye,
tú tienes un organismo diferente. No es el páncreas, pero es un cerebro con lo que has comentado, ¿no? Con ciertos funcionamientos en donde tiene una aceptación muy alta de alcohol o de la sustancia que quieras. Claro, ahí lo que hay que reconocer es que el sistema dopaminérgico ya está alterado, ya no es como la demás gente. Esa es la parte Exacto. incurable, ya no se va a revertir. Pero como no se va a revertir, lo único lógico, fíjate bien, lo único lógico que queda cuando se acepta es no acercarse. Porque si mi sistema dopaminérgico me va a llevar a deteriorarme y a generar todas las conductas que no quiero, no me acerco. Es actuar en consecuencia una vez que se reconoce. Pero como no se reconoce del todo, solo se entiende lingüísticamente porque las palabras las entendemos. Tienes un organismo modificado porque tu sistema dopaminérgico no es el mismo que el de toda la población. Estas palabras las entiende cualquiera. ¿Qué quiere decir? Quién sabe, pero lo entendemos. Y ahí es donde viene el trabajo terapéutico, a través de la historia. Fíjense muy bien, esto fue lo que habla Bill W. con Bob en su primer encuentro. No me puedo controlar, llegué a tales situaciones, no me pude controlar aunque perdí la familia, no me pude controlar aunque perdí la casa familiar, no me pude controlar, o sea, hablaron de la pérdida de control poniendo como ejemplo las cosas en las que habían padecido. No hablaron de sufrimiento para generar puente de comprensión. La gente Mm, cree que el sufrimiento es el puente de comprensión y es una mentira. Las emociones negativas no es puente de comprensión. Es cuando le dices a otro individuo que su pérdida de control con ciertos ejemplos personales los tiene él en la propia y que ponga sus ejemplos personales con este punto importante, la pérdida de control. Entonces se hace un puente de comprensión y se toca a fondo. Es igual que yo, aunque tenga mucha lana, aunque tenga títulos. Es igual que yo, aunque tenga dinero y muchas posesiones y muchas cosas que otros no tienen, pierde el control cuando empieza. Eso es lo importante, cosa que ya no se está haciendo. Por eso, ¿se acuerdan? Dijimos, había un 80% de recuperación. Hoy hay un 3% de recuperación, porque las estadísticas lo marcan. Aunque si tú le preguntas al centro de tratamiento o al grupo de autoayuda, siempre habla todas las maravillas que hacen, las terapias que tienen, los resultados que tienen las terapias, todo eso está muy bien, pero en el fondo no se está reconociendo la parte orgánica. Se le está dando un parque de diversión con el experimento como si fuera un, una, un mamífero que solamente le quiere divertirse. El ser humano es un mamífero, pero tiene conciencia, tiene otras aspiraciones. Y es lo que no se está viendo. Se le dan muchos elementos, pero no se le invita a reconocer el organismo, no se le invita a reconocer la mente que niega el organismo, y por eso hay un sinfín de recaídas. Lo que se busca es, vamos a tener, fíjate bien, la recuperación sostenida, menciona una recuperación sostenida, o sea, que no consuma a través del tiempo. No importa cómo ande, andará frustrado, inconforme, inquieto, desesperado, pero no importa. Incluso, fíjate bien, en muchos grupos de autoayuda dicen, haz lo que quieras, compórtate como quieras, nada más no consumas nada. ¿Qué sucede? Que es una bomba de tiempo. No reconoce el cuerpo, tiene necesidad, su mente le va diciendo que cuando lo haga va a tener un control y además lo va a disfrutar. Una persona que no se asume con adicción está pensando, ¿por qué no me puedo acercar? El pensamiento es importante manejarlo, cosa que no se ha venido manejando. Tenemos que aprender a manejarlo. Tanto en los centros de tratamiento, con todas las demás terapias, reconocimiento del organismo y de la mente que se tiene. En el grupo de autoayuda, tomar los pasos. Tienen los pasos. Nada más hay que tomarlos, no la experiencia personal, la experiencia de los que ya salieron. Te pongo ahí en esta idea. El segundo paso del programa de 12 dice que llegamos al convencimiento de que solamente un poder superior podría devolvernos el sano juicio.
En la lógica cultural, esto se traduce como hay que creer en Dios, nada más alejado de la verdad. Cuando se dice, ya llegamos al convencimiento de que un poder superior podría devolvernos el sano juicio, entendimos la obsesión mental que tiene un individuo que piensa que lo va a controlar y y lo va a disfrutar cuando su realidad, sus hechos, sus propios hechos, le dicen que ni lo ha controlado ni lo ha disfrutado y sin embargo se ha metido en otras consecuencias mucho más difíciles. Ese reconocimiento lo hace llegar a esta aceptación, a este descubrimiento. No puedo pensar adecuadamente. Yo quiero, pero no puedo. Cuando me doy cuenta, estoy creyendo que lo puedo controlar y eso está errado, está fuera de la realidad, pero lo estoy pensando. Llega a la conclusión, sí necesito ayuda y ayuda fuerte, nada más alejado de Dios, ¿eh? Eso, los grupos de autoayuda piensan que el segundo paso es cree en Dios, está fuera de contexto, pero es importante que lo marquemos porque ahí está la recuperación. Reconocimiento del pensamiento inadecuado por la parte obsesiva de control y de disfrute, y luego es ya el seguimiento. ¿Qué sucede? Que como no pienso adecuadamente y necesito algo fuerte, voy a buscar la información del por qué pienso como pienso y del por qué no puedo reconocer el organismo que tengo y vendría todo el tratamiento. Si hacemos una terapia de regresión al niño interior, de la reconciliación con el vínculo materno, el perdón al vínculo paterno y las heridas del alma, ¿a qué hora vamos a trabajar con el reconocimiento del organismo? Pero así se avientan 3 meses o 6 o un año. ¿Y qué sucede? Lo lógico, no hubo tratamiento de adicciones, hubo contención emocional. Hubo como una búsqueda de mejora emocional sin llegar a las causas. Los centros de tratamiento tendrían que tener conocimiento de qué es la enfermedad. Los profesionales de la salud tendrían que ver cuál es la enfermedad. Es el reconocimiento orgánico y la mente. Lo voy a repetir porque esos son los primeros programas. Y de alguna forma tiene que estar claro para que se comprenda la profundidad. Si no se comprende la profundidad, vamos a seguir buscando tratamientos en donde nos digan qué hacer para resolver situaciones, digamos, de pareja, digamos, sexuales, digamos, emocionales, sin meter a consideración el organismo que se tiene y, por supuesto, generar esto que está sucediendo en donde hay muchas recaídas. Y ahora en las cuestiones, en las otras adicciones, las adicciones conductuales, se quieren tratar igual, no se tratan igual, se tienen que tratar como una adicción. Pareciera que como no hay consumo, no hay una respuesta orgánica. A través del contacto con aquella actividad se ha ido distorsionando la mente para pensar que solo aquella actividad va a generar niveles dopaminérgicos, porque sí lo hace, para eso está diseñada. Todas las drogas de diseño, todas las redes sociales, los juegos, las apuestas, están diseñadas para alterar el sistema dopaminérgico. Se va a alterar. Esta repetición hace que se modifique el organismo. No al grado de una droga, no al grado de un alcohol, es en un porcentaje menor, pero se modifica el sistema dopaminérgico. La persona empieza a construir pensamientos de que solamente a través de aquello va a generar el placer de la dopamina. Tenemos una necesidad orgánica de ir hacia el placer, por eso existe el sistema dopaminérgico. Pero tenemos que ir trasladándonos a no buscar únicamente el placer y buscar la plenitud. Eso es lo que hace a un ser humano en evolución. Los demás, pues, no están en evolución, pero no se ha dado cuenta que busca únicamente el placer y eso ya es extensible a toda la población. Genera y busca el placer porque es lo que parece lo lógico. Esa es la parte adictiva. La sociedad en la que vivimos está buscando el placer. Por eso, todo lo que se diseña entre alimentos, redes sociales, tecnología, va generando un cierto placer, pero es adictivo precisamente
porque esa exposición al placer sobrecarga dopaminérgica va modificando el organismo. Niveles por sustancias, por drogas, por redes sociales, pero es la parte principal que debe tener un tratamiento y un grupo de autoayuda. Vamos importante, vamos buscando. ¿Qué es lo que las personas deben de buscar cuando tienen una adicción? O la persona que está ayudando al que padece la adicción, ¿qué debe buscar? Exactamente esto. Es algo que tiene que enterarse. Es muy importante para poder elegir qué hace un centro de tratamiento. ¿Qué es lo que nos ofrece un centro de tratamiento? ¿Has investigado un poco? ¿Te has metido a ver qué ofrece un centro de tratamiento, José? ¿O alguno de nuestros escuchas se ha metido a ver qué ofrece un centro de tratamiento? ¿Quieren hacer Yo lo, comentario, preguntar algo? yo lo sé por referencias. Bueno, quiero hacer varios comentarios. Lo que pasa es que te fuiste muy, muy rápido. Esto que todo mundo buscamos placer y aquí hay un tema muy amplio porque creo yo que bueno, más que creo, lo estamos viendo. En general, hoy en día la sociedad tenemos una sed incrementada de placer y es muy sencillo el ejemplo. ¿Qué está sucediendo con el fútbol? ¿Qué está sucediendo en Reforma, en el Ángel, etcétera? Es esa sed por todas las situaciones y cambios que hemos tenido y ahí nos podemos ir un buen rato, pero no se trata de eso. Punto número dos. Ahorita atiendo la pregunta de qué ofrece un centro de tratamiento, pero aquí una persona que está en una familia, inserta en una familia, tiene problemas de adicción. Hay una preocupación de la mamá, de la pareja, busca ayuda. Entonces, nada más para entenderle, ¿cuál sería el camino? Oye, y si mi hijito está en adicciones, vamos a poner de alcohol, el camino es un terapeuta o el camino es centro de tratamiento y después un grupo de autoayuda para que acabe de cerrar el proceso. ¿Cuál es la línea de seguimiento para que realmente vea yo un cambio en mi hijo en este sentido? Em, Podríamos dar las recomendaciones de cualquiera, pero a lo mejor no son específicas. Vamos a hacer como que el objetivo que tenemos que buscar. Ujú. Para poder aceptar la parte orgánica, necesitamos, en primera instancia, abstinencia total. Si la puede hacer con compañía de su familia, no lo internamos. Si no lo puede hacer con la compañía de su familia porque se les esconde, se les escapa, busca la manera tenemos que internar. Ahí vamos a Ah, ok, buscar un lugar donde pues no lo traten mal. ¿Quién sabe si haya tratamiento o no? Lo único que queremos es que deje de consumir. Es lo que la mayoría de los centros de tratamiento ahora están haciendo con sus 3 meses o sus 6 meses. Aunque haya muchas actividades y muchas terapias, lo único que están haciendo es generar la abstinencia completa para que el organismo empiece a encontrar su equilibrio y empiece a funcionar de forma natural. Una vez que esto pasó, vamos a buscar un lugar para la abstinencia completa. Lo podemos hacer con ayuda médica, lo podemos hacer con esfuerzo familiar o lo podemos hacer en internamiento. Ahí ya cada quien va buscando alguno, pero teniendo claro, abstinencia completa. Mínimo 45 días. Después de los 45 días, vamos a empezar a ver cómo está pensando con respecto a la sustancia. Ahí ya vienen las terapias psicológicas o las terapias de significado o esta condición semiológica, consulta semiológica, en donde vamos a trabajar el triángulo de la actitud con respecto al consumo. Lo ok, pueden hacer otras corrientes, lo pueden hacer de diferentes maneras, pero vamos a descubrir qué piensa con respecto a la sustancia y qué piensa de sí mismo con la sustancia. Ese es el paso número 2. Después de esto vamos a buscar el trabajo para que esta persona, o sea, las actividades para que vaya reconociendo esto en su vida. Ya viene la forma práctica. Todo esto requiere una cantidad tanto de expresiones, de conocimientos, de información que tiene que analizar para que luego lleve a la práctica. No es como que llévalo a tal lugar y llévalo acá, cada quien irá buscando, pero
Lo primero, abstinencia completa, reconocimiento de la mente y las actividades que lleven al arraigo de esta condición. Soy una persona que padece adicción porque tengo un organismo distinto y una mente que lo niega. Eso Ok, difícilmente se está buscando, pero es el camino. ok. Y después de centro de tratamiento, para que continúen esa línea, serían los grupos de autoayuda, si te entendí bien. Puede ser que los grupos de autoayuda, siempre y cuando sea un grupo de recuperación, Ok, no un grupo de estar hablando de sus tristezas, de sus tragedias. Es un grupo que sea de recuperación. Un grupo de recuperación es el que es más apegado a los 12 pasos. Tienen que ir a buscarlo. Casi no existen, pero sí los hay. Sí los hay. Hay muchos que van únicamente a la catarsis, al hablar, al estar esperando la recomendación o dando recomendaciones, pero pocos son los que van hablando de obsesión, o sea, idea de control y organismo distinto. Pero no solamente hablarlo, es aceptarlo. eso. Esa es la parte. Comprendo la alergia, fíjate, comprendo la parte orgánica, que le llaman alergia. Comprendo la parte mental que le llaman obsesión, pero creo que yo no la tengo. Creo que pobres aquellos que la tienen, pero yo no la tengo. Pero me gusta Sucede. tomar. Exacto, yo no tengo un problema con las cosas, con las actividades, con la bebida. Los demás exageran. Ese es el punto donde cuesta trabajo que se acepte. Pero si se queda claro, hay que implementar las actividades y que puede ser un terapeuta, que puede ser un centro de tratamiento, que pueden ser diferentes, pero todas las actividades van enfocadas al reconocimiento de la mente y del cuerpo. Y después, o tal vez en paralelo, van todas las demás terapias que hacen. Lo que pasa es que se queda de lado el tratamiento de adicción y se llevan al cabo una serie de terapias de toda índole, alternativas científicas y de toda índole, para calmar la angustia existencial, para tener un sentido de pertenencia, pero dejan de lado el tratamiento central de lo que es una adicción. Eso Sí, tiene que quedar claro. como decías, muchos básicamente los distraen para que su atención no esté en el consumo, sino más bien esté en X actividades y que si tiene X diversiones y son básicamente distracciones, pero sigue latente ahí el problema de esta persona. Entonces, o por cierto, tenía una pregunta de hace tiempo. Bueno, por un lado me quedé con estos centros que desafortunadamente maltratan mucho a los internos, o incluso han salido en noticias que ha habido muertes y ya están más alerta el gobierno y todo. Pero la pregunta, ¿el gobierno tiene de este tipo de centros o no? El gobierno no tiene centros de tratamiento. Ah, ok. Tiene únicamente canalizaciones, tiene como propuestas, hay es como la información centralizada, pero el gobierno propiamente no atiende adicciones. Hay un Ok. instituto descentralizado que atiende a los problemas de adicciones y regula los centros, los que son tanto los semiprofesionales como los de autoayuda y profesionales, pero que dé tratamiento, que dé el gobierno aquí en México no lo está haciendo. Da mucha información, abre becas, tiene registrados a los centros de tratamiento, propone, pero nada más va Sí, canalizando y porque realmente hay una preocupación por todo lo que ha crecido la parte de adicciones. Y ya tenemos las campañas que, por cierto, con todo respeto, pues sí, se ve una muy buena intención, pero creo yo, y digo, sea algo de publicidad, por eso me atrevo a opinar, no llegan a realmente ser muy empáticos y nada más deja el fentanilo y sé feliz o cosas de esas, entonces queda muy a la mitad y se le invierte mucho a la comunicación porque hay una preocupación real del gobierno en donde pues está creciendo impresionante lo que es la gente ya adictiva y sobre todo en los chavos, ¿no? sí, es como motivacional por un lado,
o por el otro es información que da miedo y parece que están haciendo prevención, pero está comprobado que ni la motivación ni el miedo genera prevención. Eso es un gasto infructuoso, pero se muestra que están haciendo algo. Y ahí, pues eso es, deja mucho que desear. Y Pero obviamente los yo, tratamientos no van en ese sentido. sí, pero yo creo que la prevención, bueno, lo que pasa, una cosa es el concepto de prevención, otra cosa es el cómo implementar programas de prevención. Y ahí, con todo lo que estás planteando, pues obviamente todavía están muy fuera de foco, por así decirlo, y por eso no tienen el impacto que deberían de tener. Pero bueno, en sí, a lo mejor ya lo planteaste, pero ¿cuál es tu propuesta ya muy clarita sobre el camino real para efectos de provocar una transformación permanente, objetiva, real, para efectos de que la gente tenga esa salida, esa ruta de salida y que ya no sea esa enfermedad incurable y, ¿cómo decías? Como si fuera Progresiva y crónico-degenerativa, mortal. inmortal. Entonces, oye, yo soy adicto, pero no me quiero morir. ¿Cómo le hago? ¿O nada más dejo que pase el tiempo y me distraigo? ¿O qué? ¿Cuál sería tu propuesta más clara? En esta idea, el estado de consumo nos está hablando de ciertas inconformidades. Ahí es donde va la propuesta. Es, ¿qué te ha pasado en la vida? Es, ¿cómo has vivido tu vida y cómo quieres ahora vivirla? Es por eso el nombre de la asociación es crear sentido a la vida. La propuesta central es, vamos a eliminar de tu vida aquellas conductas que tú sabes que no quieres hacer, pero se repiten, entre ellas el consumo, a través de la comprensión total, la comprensión de lo que está sucediendo en todos los niveles, organismo, mentalidad, emociones, sexualidad, todos los niveles, precisamente para que la persona se conozca y pueda determinar qué es lo que está sucediendo. Lo primero para que se conozca, cómo está funcionando tu organismo. Lo que he venido comentando y Sí, cómo sí, sí. funciona el organismo de los demás. Es algo importantísimo. En la parte orgánica, cómo estás funcionando, porque al ir hablando de esto, se van a ir calmando incluso culpas y resentimientos. Me excedí en alcohol, no sabía que era por mi cuerpo y cometí muchos errores y realicé muchas faltas y muchos abusos por no reconocer mi organismo. Cuando dice no era tu mala intención, era tu organismo, se van calmando situaciones, pero hay que hacer el cruce. ¿Cuál es la propuesta? Hablar del organismo y de las repercusiones que tiene en todos los sentidos. Descubrir la mentalidad y hablar de la repercusión en todos los sentidos para que sea integral. El individuo se va a conocer desde todos los puntos, va a generar la conciencia de sí. Eso le va a dar la oportunidad de disculparse y de estar en presencia y de no querer consumir. Ahí empezamos. Vamos a tener la abstinencia por convicción, no por esfuerzo. Al principio va a tener que ser un esfuerzo, pero después es convicción. Llega la abstinencia por convicción y se da cuenta que hay un camino y hay un mundo y hay un tipo de relación que tiene en la vida. Ahí viene el trabajo con la mentalidad que se tiene. Vamos a revisar cómo razona, cuál es la relación que tiene en pensamientos y creencias con todo lo que existe y con la sustancia. Una vez que esto se presenta, está trabajando consigo, está trabajando desde su interior. Ya no está trabajando a eliminar situaciones o a que no se presenten, está reconociendo su participación en la vida, en todo lo que le ha sucedido, con la oportunidad de participar diferente y entonces va a cambiar la vida. Es decir, cuando trabaja en su interior, cuando reconoce, cuando se da cuenta, la vida en automático se transforma. No tiene que cambiar todo y luego a tener como esta introyección, tiene que estar en la introyección para que todo a su alrededor se modifique. Es muy simple el reconocimiento del organismo y la mente cuando se trabaja del interior. No quiero decir que sea fácil.
Es sencillo. Está dentro, está trabajando, estamos hablando de su historia, estamos hablando de los hechos de su propia vida y le va a quedar claro la diferencia orgánica y la diferencia mental. Este punto interesante le va a hacer suponer que necesita algo más grande y es su conciencia. Es el camino que vamos a seguir. Lo primero nos va a llevar como mucho escarbar en su historia. Nos va a llevar como mucho análisis, pero al mismo tiempo va siendo placentero y no habiendo dolor. Esto es lo importante de hablar de experiencias de recuperación y no de situaciones conflictivas para generar el cambio. La Ujú. recuperación es placentera. En el constructo social se habla de que la recuperación en adicciones es dolorosamente larga, dolorosamente extensa. Aquí, porque lo trabajan desde el dolor y del sufrimiento. La cultura que tenemos nos ha enseñado que la piedra angular del crecimiento es el sufrimiento, pero nosotros sabemos que no se necesita sufrir para crecer. Por supuesto, hay muchas situaciones de inconformidad y muchas consecuencias inaceptables. Solamente hay que registrar la participación para no volverla a cometer y para tener claro por qué sucedieron las cosas y cuál fue nuestra participación. Casi siempre fue en inconsciencia total, generando por un deseo de placer y no por un deseo de comunidad. Ahí va empezando el giro. El tratamiento va a vamos a ver en la comunidad en la que se existe, porque no se está por fuera. Todo individuo está en una comunidad y para estar bien tiene que tener este vínculo con la comunidad, que puede ser su propia pareja, ¿eh? Una comunidad de dos, pero puede ser una familia extensa o toda su colonia o todo su edificio de departamentos. Es dependiendo de cómo esté viviendo, vamos a procurar esta idea de estás en una vida, pero no estás aparte. Todo pertenece a lo que estás teniendo, a lo que estás viviendo. Esa integración le va dando la satisfacción, le va dando el gusto, le va dando el gozo y entonces quiere estar sobrio, no se esfuerza por tener abstinencia, quiere sobriedad. Esta sobriedad es, quiero no consumir y quiero estar bien y quiero arreglar todas las cosas que vienen sucediendo en mi vida. Esa es la importancia, José. Ese es el tratamiento. Como en síntesis, lleva mecanismos, lleva reflexiones, lleva información, lleva actividades, lleva reconocimientos. No es como que, a ver, te voy a dar terapia y acuérdate de cuando eras niño y el trato con tu papá y llora y grita y escríbele una carta y rómpela y quémala. Todo eso es bueno para hacer digamos que un reconocimiento emocional y tal vez algunos acercamientos emocionales con las demás personas, pero no cambia la forma en la que pensamos con respecto a la sustancia y a nuestra propia existencia. Eso es algo interesante. De acuerdo. Oye, sí, pero me quedé mucho ahora sí, la médula de todo esto que lo comentaste hace un momento, en que primero el conocimiento de sí mismo. El conocimiento de sí mismo, de la adicción y todo lo que cubre su vida, para después definir qué quiero. Porque he observado que muchas personas, algunos consultantes, etcétera, no tienen una visión a largo plazo, una visión de futuro. Entonces, ¿qué sucede? A corto plazo la estoy pasando muy bien con mi consumo. Oye, pero ¿para qué? Pues, ¿qué quiero? Pues no sé, ay, Dios dirá, pero ahorita la estoy pasando muy bien porque me estoy echando mis alcoholes o lo que sea, ¿no? Entonces aquí lo que acabas de decir, enfocar a la persona a ese conocimiento y abrirle una perspectiva más amplia, un horizonte más amplio de posibilidades sin consumo una vez que haya entendido todo lo que has explicado del factor orgánico y mental, etcétera. Sí, efectivamente, el conocimiento de sí es el que lo va a llevar a un horizonte muy amplio, pero este conocimiento le va a hacer notar que le falta un camino por descubrir de sí mismo. O sea, se va a encontrar como alguna, una entidad en crecimiento, pero no es un crecimiento material, económico, digamos que cronológico. No, es un crecimiento aparte.
que implica el económico, que implica el emocional y de todo tipo, pero es un crecimiento por dentro, es la completitud. ¿Qué busca una persona cuando se está distrayendo? Busca estar consigo, pero no puede, porque tiene un personaje imaginario, tiene un ego que no lo deja estar consigo y entonces sale a distraerse. Pero cuando le quitas la distracción, lo enfrentas a ese imaginario y este imaginario se empieza a desmoronar, empieza a tener esta conciencia de sí, a diferencia de su imaginario o de su ego, y es cuando el individuo arraiga la sobriedad. La sobriedad es, quiero ser yo, y el yo no necesita absolutamente nada. Lo único que necesita es desarrollarse. Y cuando se desarrolla, disfruta de todo. No es que vaya a renunciar a todo, va a ser auténtico para poder disfrutar de todo lo que ofrece el mundo. Cuando no se es auténtico, no se disfruta lo que tiene el mundo o lo que ofrece, aunque se consuma. Las personas con adicciones más grandes no disfrutan su consumo ya en los últimos momentos, porque ya no les llena. En los primeros momentos le llenó, pero de igual manera la población en general no disfruta de aquello que tiene porque solo lo está haciendo por el placer de la carga dopaminérgica. Pero cuando encuentra su propio ser, este conocimiento de sí, a diferencia de su imaginario, de su ego, empieza a tener, a arraigar el sentido de la vida. Es, quiero ser yo y enfrentarme y disfrutar de lo que la vida misma ofrece, pero sin apegarse, sin necesidad. Lo disfruto porque está, porque me lo conseguí, porque es un placer disfrutar de aquello que está, no por la necesidad de distraerme. Ese es el mecanismo que implementamos en Crecen precisamente para que esto no haya recaídas, porque es tan placentero el estar consigo mismo y el conocimiento de sí que no importa la sustancia que esté, que no importa lo que el mundo ofrece, si le va a quitar la autenticidad. Incluso relaciones humanas de pareja, ¿eh? Ahí es donde se va calmando la codependencia hacia el alcohólico y la codependencia emocional, en donde dice, no necesito de una relación para ser yo, pero siendo yo me puedo relacionar de manera adecuada con los demás, pareja o quien sea. Pero esto es lo relevante. Autenticidad, relación con lo que existe, deseo de sobriedad. Y luego el éxtasis es la plenitud, no solo el placer, la plenitud. Es algo, una emoción que implota. Es una sensación interna que te hace ir a lo demás. Esa es la propuesta que tenemos para no, digamos que buscar la recuperación es encontrar al ser que comprenda su entorno, que comprenda su organismo, su mente y todo lo que está alrededor. Vamos a traer al ser al centro, un yo que esté conduciendo todos los aspectos de la vida. Excelente. Muy, muy interesante y finalmente lo que estamos buscando es el crecimiento del ser a través de tomar conciencia de este famoso triángulo de las adicciones para conocernos cada vez mejor. Exactamente. Una vez que se conoce, puede desarrollarse. Si no se conoce, va a buscar muchas cosas. Y es como el barril sin fondo. Aquí, esta es una analogía importante. Aquella persona que no comprende la parte orgánica, esta necesidad imperiosa del organismo, después, al paso del tratamiento, no va a reconocer el vacío existencial. Esta necesidad orgánica es un hoyo negro, orgánica. Este vacío existencial es un hoyo negro de experiencias de su propio ser, no de cosas a vivir, la experiencia de su propio ser. Y cuando una persona tiene la experiencia de su propio ser, reconoce el organismo que tiene, se aleja de la sustancia. Reconoce la mentalidad que tiene, no le permite el engaño, procura su autenticidad. Y en ese trabajo de la autenticidad vive sobrio y vive contento, vive satisfecho de no consumir. No es
abstente y así mantente toda la vida. Acá no buscamos la abstinencia. Yo en algún momento he dicho, si vas a quitarle la sustancia a una persona con adicción y no le vas a dar su ser, déjalo que consuma. Mejor no lo saques de ahí. Parece muy loco y parece muy fuerte, pero digo, le ofreces café a alguien que tiene un vacío muy grande, está complicado. Pero bueno, José, se nos terminó el tiempo. Pues muchas gracias, Miguel. Muy interesante. Nos vemos en la que sigue. Buenas noches.